Estamos grabando, ya, estamos grabando. Muy bien, estimados colegas, vamos a continuar. Ahora nos vamos a concentrar en revisar valores y vectores propios, que es el último tema que vamos a ver de álgebra lineal. Eh, Me he saltado muchos temas, ¿sí? Solo quiero dejar constancia. Entre los temas que me he saltado, para que ustedes si en algún momento desean profundizar, se incluyen espacios y subespacios vectoriales, y aplicaciones lineales. ¿Ya? Son dos temas importantes, pero que penosamente no el tiempo nos da para... Sí, 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 sí. Yo les voy a mandar mucho más material. Estas láminas también, obvio, les voy a enviar. Pero les voy a mandar bastante material extra para que tengan de referencia, ¿sí? De todos los temas que vamos a ver en el curso, puesto que obviamente el tiempo no permite profundizar, ¿no? Entonces quiero que tengan una biblioteca. Y de hecho eso sería bueno que con todos los profes que vayan teniendo la maestría se acostumbren, ¿no? Pídanles el material que más puedan. Sí, es lo típico de la academia. Acumula PDFs, así no los leas nunca, ¿no? Pero acumula, no, acumula, no. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a ver subespacios vectoriales, no vamos a ver aplicaciones lineales, no estamos haciendo demostraciones, así que no vayan a pensar que ya con esto saben álgebra lineal, ¿no? Esta es una revisión, es una, como refrescar, ¿no? Es un remember, nada más, ¿ya? O sea, un remember, sí. Pero, pues remember. Ya sus malas experiencias en eso no es mi culpa, ¿verdad? No es mejor así, ¿verdad? Cuando ustedes estudian en un posgrado, lo mejor que pueden hacer es adoptar la posición de no saber. Siempre. Perfil bajo. Eso, perfil bajo. Sí. Con eso, cuando vayan a hacer sus tesis, perfil bajo. ¿Ya? Perfil bajo. Después no sale. O después se plantean algo que más bien es para el doctorado. Anécdota rápida. Cuando este profe se postuló a una maestría, propuso un tema. En ese entonces no me di cuenta, pero era tan jodido que no me creían mis profesores. No me creían. Y por eso me mandaron a hacer, me dediqué un tiempo a ser bibliotecario, a guardar libros, porque nadie quería trabajar conmigo, porque estaba hablando tonteras según los profes, por hacerme lo interesante. Y después con los profes entendí que en efecto, o sea, yo estaba planteando un tema que era de doctorado, porque eso fue mi tesis doctoral. Y de hecho, en el doctorado recién terminé lo que me propuse hacer. De hecho, eso me lo propuse hacer en el pregrado. Era mi tesis de pregrado. Me demoré 3 años y no pude. Casi hago actualización de materias incluso. O sea, no crean que el profe era una lumbrera, más bien medio vaguito era el profe. Entonces, ya, pues, ahora soy profe. Tenía otras prioridades. Tenía otras prioridades, esa es la frase. Tenía otras prioridades, pero ya la vida obliga, sí. Bien, seguimos entonces. Ahora sí, vamos a... Y todavía está grabado, ¿no? Ya está, ya. Total, ya. Si el chisme motiva, ya queda grabado ahí. No, 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 pero todo vale en la vida. En la vida hay que aprender de todo. Bien, vamos ahora sí, valores y vectores propios. Primero, quiero ahora hablarles de un temita, igual muy rápido, pero para ganar intuiciones, que es la transformación de coordenadas en un vector. ¿A qué me refiero? Verán, es posible transformar las coordenadas de un vector cuando lo multiplicamos con matrices. ¿Ya? Sí, o sea, si ustedes se imaginan, ¿se acuerdan que en un sistema de ecuaciones, por ejemplo, teníamos la matriz A, B, C, D y la multiplicamos por x1, x2? ¿Ya? Entonces sabemos que una interpretación es ver esto como un sistema de ecuaciones, cuyo resultado es U y B. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Entonces es una interpretación de la multiplicación matriz por vector. Otra interpretación que se le puede dar a la operación matriz por vector es que si ustedes tienen este vector X, ¿sí? Y le multiplican la matriz A, obtienen como resultado otro vector B. Entonces, ¿qué le han hecho al vector original? Le han transformado. Entonces, imagínense que ustedes tienen lo siguiente, ¿no? El vector X, supongamos que está en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, digamos que por aquí está el vector X, y por medio de la matriz A, ¿qué hemos logrado? Transformarle en un vector que ya no se llama X, sino que se llama B, que digamos que es este de acá. Sí, entonces esta es otra forma de interpretar la cuestión. O sea, ustedes pueden tener un vector, y si le multiplican por una matriz, es como transformarle en un nuevo vector. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un vector. Disculpen la simbología. Esta simbología corresponde a uno de los libros que les voy a mandar, por eso es que está usado así, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos letras griegas. No sé si nos ayudan cuáles son estas letras griegas. Si no me equivoco, creo que
Este es Z y esta creo que es Z. Se me hace, sí. Sí, de todas maneras es que pueden buscar en Google cuáles son estas letras si les interesa. Ahí denle un vistazo y nos confirman, ¿ya? Entonces imaginen que tienen en definitiva un vector en dos dimensiones. Y le queremos transformar a este vector en dos dimensiones en otro vector de dos dimensiones. Ya, esa es la idea. O sea, tengo un vector de dos dimensiones y le transformo en otro vector. Como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tengo este vector y le transformamos en otro vector. Entonces, ¿qué transformaciones son usuales en vectores? Entonces, una de las transformaciones, ¿ya? Voy a borrar este espacio, ¿sí? Bueno, ahí está todo, ¿ya? Entonces, hay dos transformaciones que se pueden hacer. Una es la traslación del vector, ¿ya? ¿Qué significa eso? Piensen que ustedes, si tienen al vector original, que es este de aquí, si este es el vector original, y a este vector original le restan otro vector, ¿sí? Este vector original que está aquí, le restan otro vector, como el que está acá. ¿Qué logramos con eso? Trasladar el vector. ¿Y qué significa trasladar el vector? Entonces aquí pueden ver que está la operación o la transformación de traslación. El origen lo desplazas, ¿sí? Entonces tenemos un nuevo origen y en ese nuevo origen puedes dibujar el vector, ¿sí? Entonces aquí estaría el vector, pero con nuevo origen, ¿sí? Entonces piensen que el vector original vendría desde el cero original, ¿no? Hasta el punto final. Pero si a ustedes al vector original le restan estos valores, x0 y y0, obtienen como resultado un nuevo vector que tiene un nuevo origen. Esto es la traslación del origen, ¿no? Entonces es una operación bien sencilla en el fondo, ¿no? Bien sencilla, pero ya nos da una idea geométrica de qué significa, por ejemplo, la resta de vectores. ¿Se acuerdan, no? Entonces la idea de la resta de vectores, y de hecho la resta de vectores no es más que una suma con un vector negativo, ¿no? O si quieren pueden verlo así, ¿no? Tienen este vector, que sería el vector verde, ¿ya? Entonces este vector en verde es este de aquí, ¿ya? Este es el vector verde. ¿Cuál sería el vector rojo? El resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces este sería el vector verde y este sería el vector rojo, ¿ya? Entonces, y la suma de los dos, si se imaginan, este vector verde que está restando le puedo pasar a sumar, la suma de los dos que me da el vector original, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de interpretar, ¿ya? Eso con la traslación. Ahora, ¿qué provoca si yo, o qué se provoca si yo a este vector que ya se trasladó al rojo, ¿sí? Este vector que ya se trasladó, le multiplico por esta matriz. Miren, esta es una matriz que tiene como elementos la función coseno del ángulo alfa. ¿Sí está? ¿Qué tal están con el alfabeto griego, por cierto? Sí, si tienen dificultades, pueden imprimirse una tablita del alfabeto griego, no sería mala idea, ¿no? Como la papeleta de votación y le emplastican. ¿Sí? No les caería mal, créanme, si es que necesitan. Porque más, más que nada para saber identificar, ¿no? Sí, más que nada porque en los libros se abusa de... Sí, sino que el problema es que a veces hay sutilezas, ¿no? O sea, hay tantas... Es como para saber leer el libro nada más. Eso es todo. O sea, no es gran cosa. Ahí, ajá. O sea, ahí el ángulo de rotación es, o sea, el que nosotros queramos ponerle. Exacto. Este alfa, que es el ángulo de rotación, sí, que por cierto es el ángulo de rotación que se le está aplicando al sistema de coordenadas, ¿no? Sí, o sea, ustedes fíjense que el vector rojo, sí, el vector rojo sigue siendo el que está acá. Ese es el vector rojo, ¿ya? Es el vector rojo que está aquí, solo que como si estuviera hecho un poco de zoom, ¿no? Entonces, a este vector rojo, ¿qué se le está haciendo? Las coordenadas en las que está medido el vector se le está rotando. Es como que rotáramos todo el plano cartesiano. O sea, estamos rotando este plano, ¿sí? Le rotamos en un ángulo alfa, que es este ángulo que está aquí. Y aplicando esta matriz, ¿no? Coseno, seno, menos seno, coseno. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el resultado? Un nuevo sistema de coordenadas, pero desplazada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la transformación que les llamamos rotación. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo apenas. Es un ejemplo de cómo ustedes pueden ver si tomo un vector y le multiplico por una matriz, ¿qué estoy obteniendo como resultado? Otro vector, otro vector azul. Entonces, si yo midiera todo en el nuevo sistema de coordenadas, que sería x2, o bueno, sí, x2, digamos, y y2,
El vector rojo está con otro ángulo. Si ven que estaría con un ángulo más pequeño. Porque ¿cuál ángulo sería? Sería este ángulo que sobra. Sí, este ángulo rojo que sobra. Entonces, esa es la idea. O sea, si yo le multiplico un vector por una matriz, puedo transformarle al vector. Y hay matrices especiales, como esta de aquí, que permiten rotarle al vector. No siempre pasa eso, ¿no? Ya depende de la estructura de la matriz. Entonces, esta es una matriz de rotación. Esto se le llama matriz de rotación. Pero si ustedes le cambian un poco, ya será otra matriz y provocará otra transformación. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. O sea, volvemos al principio. Tengo un vector. Si a ese vector le multiplicamos por la matriz A, voy a obtener como resultado otro vector. Por eso es que a veces se dice que la matriz A representa, o la multiplicación por una matriz, representa una transformación lineal. ¿Ya? No puedo profundizar más en el tema de transformación lineal, les dejo la idea nada más, ¿no? Por si quiere alguien profundizar. Ok, entonces eso me sirve, esa intuición, o sea, más que el procedimiento, aunque yo les podría pedir, porque es bien fácil, ¿no? O sea, fíjense qué hay que hacer. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para hacerle la rotación y traslación? O sea, yo les podría decir, por favor, digamos que tenemos el vector 2, 3, que ese sea nuestro vector original. Yo les podría decir, por favor, escribir las coordenadas de este vector, desplazándole con un nuevo origen. Digamos que el nuevo origen quiero que sea x01, y01, ¿sí? Y quiero que tenga un ángulo de rotación de 30 grados. Ya les podría tomar eso, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué tendrían que hacer? Primero, sería aquí, en vez de esto, sería 2, 3, menos la resta, ¿cuánto? 1, 1. Pues me va a dar el vector desplazado, que en este caso sería entonces 1, 2. Entonces sería el vector que se desplaza. Luego, para la rotación, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí sería el vector 1, 2, multiplicado por el coseno de 30, seno de 30, menos seno de 30, coseno de 30, y ya está. Y ustedes ya saben cómo multiplicar una matriz por un vector. Fila por columna, y ya tendríamos de nuevo. ¿Ya? Dudo que les tome esto, pero para que se preocupen un poco, ¿no? Entonces ahí, sí, es muy relajado esto. En fin, entonces ahora sí, con esa intuición vamos a lo que nos interesa, la definición del valor y el vector propio. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos una matriz cuadrada A. ¿Ya? Entonces, es una matriz cuadrada de dimensión n por n. Decimos que este numerito, que por cierto, ¿se acuerdan de esta letra griega? Lambda. ¿Sí? Entonces, esta es la letra griega lambda. Entonces, decimos que el número lambda se llama o es el valor propio de A. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que lambda es un escalar. ¿Sí? No se olviden, un numerito sería un escalar. ¿Ya? Entonces, lambda es un valor propio de A. Y X vamos a decir que es un vector propio correspondiente a lambda, perdón. ¿Sí? Es el vector propio correspondiente. Si pasa lo siguiente. Entonces, miren lo que estamos haciendo aquí. AX igual lambda X. ¿Qué significará esto? AX igual lambda X. Entonces, déjenme ver si tengo aquí un dibujito. Sí, tengo un dibujito. Adelante esto. Entonces, miren lo que está pasando. X es un vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De este vector que estoy resaltándole ahorita en amarillo. ¿Qué es? Empecemos por el otro lado. ¿Qué es lambda X? Si lambda es un número, una constante. A ver, digamos, es una constante. Sí, entonces digo lambda x1, x2, por ejemplo. O bueno, sí, x1, x2, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con el lambda en esta multiplicación escalar vector? Se multiplica cada uno, lambda x1, lambda x2. Entonces, eso significa en pocas palabras que, ¿qué le estamos haciendo al vector? Lo estamos expandiendo. Entonces, miren, todo este nuevo vector que está acá. Ay, llevar a mis apuntes, ¿eh? No quiero que mi pulso genere dudas de nada. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que más que el pulso son las horas de sueño. Entonces, ser profe es bien raro, ¿verdad? Y la multiplicación de lambda sería el factor, o sea, la cantidad de diferentes también. Exacto. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo, no? Que tenemos este vector, ¿sí? Y al hacer la multiplicación por lambda,
¿sí? Es como expandirle al vector, ¿no? Entonces, por acá. Entonces, como que estamos cogiendo este vector y le estamos expandiendo, ¿no? Y la escala de expansión depende de lambda. ¿Ya? Entonces, este sería lambda x. Entonces, ya tenemos una idea de qué significa lambda x. Ajá, A en cambio es una matriz. Entonces, lambda es igual a la determinante de X. No todavía. Solo es un número. Ya, solo es un número. Entonces, miren esto qué significa. Es que no es cualquier número, ¿no? Miren, este numerito lambda le está haciendo una transformación al vector. Lo está expandiendo. Pero es la misma transformación que está logrando ¿quién? La matriz A. Porque se acuerdan que estábamos diciendo antes, ¿no? Si yo tengo un vector X y le multiplico por A, ¿en qué se transforma? En otro vector. Pero en este caso particular, ¿en qué se está transformando? En el mismo vector X, pero con nueva escala. ¿Sí? Intuitivamente podríamos decir que lambda entonces está logrando recoger la misma información que A. O sea, miren, A es matriz, lambda es número. Entonces se ven, ¿no? O sea, es como que A tiene un grupo de información y la información que está en A, como que intuitivamente, ¿no? Se está resumiendo en lambda, el resumen. O sea, A es una matriz, por ejemplo, la matriz A, B, C, D. En cambio, lambda es un numerito. Entonces, si ven lo interesante que es esto, ¿no? O sea, es como que toda la transformación que se logra con una matriz, la resumes en un valor, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este valor. Por eso es que se le llama el valor propio. Eso es propio mismo. O sea, es tan propio que con un solo número puedo hacer lo mismo que haría con una matriz. ¿Ya? Ahora, esto no pasa para todos los vectores, solo para ciertos vectores. Entonces, por eso es que a los vectores, en cambio, ¿cómo se les llama? A los vectores propios. ¿Sí? Entonces, se entiende un poco la idea. Entonces, la idea es, en definitiva, que el valor propio y el vector propio son los que cumplen esta igualdad. Claro, todo esto tiene sentido siempre y cuando, ¿qué debe pasar con el vector X? Que no sea nulo. Porque, ¿qué pasa si el vector X es nulo? O sea, si el vector X es nulo, en esencia es como que estuvimos trabajando con el vector 0, 0. Entonces, al 0, 0, ¿qué información hay? No hay nada, o sea, no tiene chiste. Entonces, todo esto tiene gracia siempre y cuando el vector que estemos analizando sea diferente de 0, lo cual es algo obvio, ¿no? ¿Sí? Lo cual es algo bastante obvio, de hecho, ¿no? Quiero cambiar el color. Listo, seguimos, ¿no? Entonces, como les decía, a esto de aquí se le conoce como el valor propio, lambda, ¿sí? Lambda, valor propio, y en cambio el vector con el que logramos hacer esto, ¿sí? Se le llama el vector propio, ¿ya? Porque no con todos los vectores va a pasar, ¿no? Hay algunos vectores con los que sí y otros con los que no. Entonces, este es el vector propio. Entonces, si quieren, es como que lambda y el vector también logran resumir la información de la matriz. Entonces, con todo eso logro resumir la información de una matriz que puede tener un montón o no de elementos. Dependiendo del libro que usen, a veces no les llaman valores y vectores propios, sino el valor característico y el vector característico. Es lo mismo, ¿sí? Valor característico, valor propio, ya depende mucho de los libros. E incluso en inglés, ¿alguien se acuerda cómo se decía valor propio en inglés? Sí, el Eigenvalue. Que de hecho el Eigen, no sé, no es inglés, creo que es alemán, este Eigen. Sí, Eigen, porque en inglés Eigen, no hay el Eigen, en inglés que yo sepa. Eigenvalue, Eigenvector, ¿no? Entonces ese es el Eigenvalue y en X el Eigenvector. ¿Ya? Y uno dice, ¿para qué quiero saber eso? Eigenvector. No por hacernos los gringos ni los importantes, sino porque en los softwares tal vez lo que van a encontrar es el nombre en inglés. Alemanes, ¿no? Propio. Clarito, ¿no? Eigenvalue, valor propio. Allá donde más bien. Eigenvalue, Eigenvector. Bueno, entonces en los softwares que ustedes quieren sacar el valor propio de una matriz, les va a tocar buscar la función Eigenvalue. ¿Ya? Por eso vale la pena saber en inglés. Pero bueno, entonces, intuitivamente, como les decía, esta definición que está acá, ¿sí? Esta definición me está diciendo que al multiplicar la matriz A por el vector B, se obtiene un nuevo vector que apunta en la misma dirección, ¿sí? Apunta en la misma dirección, solo que ha cambiado la escala por el factor lambda. Y como les decía, también se puede decir que lambda trata de guardar la información de A, y X también, y X y A, y lambda. O sea, estos dos como que tratan de resumir la información de la matriz A, pero sobre todo el lambda. ¿Qué tal? ¿Manejable, no manejable este tema está ahí?
¿Sí? Sí. Ahora la cuestión es, ya, muy bonito, ¿cómo sacamos ese valor propio, no? O sea, ahí viene el tema. Ya, ahí dirá con un software, sí, pero tratemos de, claro, ¿cómo se calcula la lambda? Sí. La mejor respuesta sería un software, y ahí con los años va a ser ChatGPT o qué sé yo. Pero hagamos un poco el ejercicio de ver cómo sale para ganar, lo de siempre, ¿no? Ganar más intuiciones y entender mejor la cuestión, ¿no? Entonces, para obtener el valor propio lambda y el vector propio x, podemos plantear los siguientes pasos. Primero, si ax es igual a lambda x, ¿están de acuerdo que este lambda x que está sumando le puedo pasar a restar? Sí, ¿no? Y entonces me va a quedar un cero. ¿Pero qué cero es este? ¿Cero matriz o cero vector? Vector. ¿Sí? Porque antes lo que estaba aquí, recuerden que estos dos son vectores en el fondo, ¿no? Entonces, como los dos son vectores, si a los dos vectores los resto, lo que voy a tener es un cero vector. O sea, si quisiera, ¿perdón? Exacto, son dos vectores, x1, x2, y1 y 2 si se desea. Entonces, si yo quisiera ser bien estricto, aquí podría poner n, ¿no? ¿Sí? Pero hay un contexto. Entonces, para que vean que uno, en los libros se encuentra a veces eso, ¿no? Entonces, aquí es uno el que tiene que saber que esto es un vector, porque los dos que se están restando son vectores. Ahora, fíjense, aquí tengo a x, acá tengo lambda x. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestro corazón? Factor común. ¿Sí? Sí, bien politécnicos algunos, ¿no? Todos, en el fondo, ya ahorita todos son politécnicos, están aquí, así que ya están condenados a ser conocidos como politécnicos. Nada. Tienen que ir a comer la poliburger, dormir en el polipasto, ser mordidos por el poliperro. Sí, a mí sí me ha mordido eso. No, en serio, sí. Y varios, no uno, porque hay varios. Todavía hay varios. Sí, una jauría, bro. La polijauría, sí. Poliperros. Sí. Te muerde un poliperro y después tú también te vuelves poliperro, entonces. Vale. Sí, mejor entiéndele si ya. A ver, el poliperro. Bueno, no me hagas, a ver, sigamos, sigamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, no? AX menos lambda X, factor común, ¿ya? Pero como ustedes saben, estos son matrices y vectores, por ende nos toca respetar el orden. Así que si la X se está multiplicando en el lado derecho, ¿hacia dónde va el factor común? Lado derecho, ¿sí? Entonces eso es vital, porque si le mandan al otro lado, ya se dañó todo, ¿sí? Tiene que ir al lado derecho, ¿ah? Ahora, noten esto. Cuando nosotros hacemos este factor común, ¿sí? En el caso de A no hay nada que hacer, ¿no? Si se va la X, ¿qué me queda? La A. Pero en el otro caso, ¿qué me queda? Una escala. Sí, un número, un escalar. Por ejemplo, pensemos en esto. Digamos que la matriz A es A, B, C, D. El vector X, digamos que es X1, X2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Menos lambda y otra vez X1, X2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo saco el factor común, en realidad lo que estoy haciendo es mandar el vector al lado derecho, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? En vez de paréntesis, un corchete aquí. Entonces, tendríamos la matriz A, B, C, D menos lambda por x1, x2. O sea, si se ve que estoy haciendo el mismo factor común, solo que aquí lo estoy haciendo con un ejemplito. Entonces, tomé este vector y le mandé a la derecha. ¿Pero qué está pasando? Me queda. Ya, a ver, estamos en que asumamos que esta matriz A es ABCD. Ya. Y asumamos es, a ver, sería, ya. Entonces, esta matriz A es ABCD. Este vector X es X1, X2. Tengo menos lambda, que es un numerito, y X, que seguimos diciendo, es X1, X2. Le saco factor común, me queda el vector a este lado. Entonces, ¿qué me va a quedar después del factor? A la izquierda del factor común, ABCD. Ya no hay vector, ¿no? Menos lambda y ya no hay vector. Entonces, no puedo restar una matriz contra un escalar. ¿Qué sí puedo hacer? Restar matriz contra matriz. Entonces, fíjense, si esta es una matriz 2 por 2, necesito que aquí también esté una matriz 2 por 2 para poder hacer la suma o la resta, en este caso la resta. ¿Qué matriz? La matriz identidad. ¿Sí? 1, 0.
0, 1. ¿Por qué la matriz de identidad? Porque la matriz de identidad es el equivalente al 1 en álgebra lineal, en álgebra de matrices. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que aquí está el IN. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz 2 por 2 y ahora sí es viable la operación. ¿Ya? Esto es más que nada para explicar por qué aquí me aparece la identidad. Entonces, ahí estaría completo el factor común. ¿Sí? Entonces, le mandé el vector X al lado derecho y me quedó A menos lambda por IN. O sea, lambda por la matriz de identidad. Y si me concentro solo en el paréntesis, ¿sí? O sea, borremos el vector. Ya, borremos este vector. Si yo me concentro solo en el paréntesis, aquí es igual ese paréntesis, ¿no? Este es el paréntesis A menos lambda IN, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Entonces sería A, B, C, D menos, y este lambda es un número por una matriz. ¿Qué pasaba aquí? Distribuyo, ¿no? Ya, entonces sería lambda, 0, 0, lambda. ¿Ya? ¿Y a qué es igual esto? Sería A menos lambda. ¿Se acuerdan que es elemento a elemento, no? A menos lambda. Luego sería B menos 0, o sea, queda B. Luego sería C menos 0, queda C. Y C menos lambda. Ah, perdón, D. D menos lambda. D menos lambda. Eso es. Entonces, fíjense que el resultado, o sea, todo este paréntesis, ¿qué es? También es una matriz 2 por 2. ¿Sí? O sea, todo este paréntesis, entonces, es matriz. Matriz por vector. ¿Ya? Todo cuadra hasta ahí, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí tal vez alguna pregunta. Esto sí debe quedar desde el inicio bien claro. Si desde el inicio sale bien, todo chévere. ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Muy bien, entonces, ahora noten esto. Yo necesito que el vector propio X no sea nulo. O sea, no me sirve que el X sea 0. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Ya? Entonces, si el X no puede ser 0, ¿qué es lo que yo requiero? Requiero que no exista la inversa de ese matriz que está en el paréntesis. ¿Por qué? A ver, recordemos que esto era A menos, ponemos un poco, esto era A menos lambda y n, ¿verdad? Por X igual 0. Si yo quisiera despejar la X, ¿qué podríamos hacer? Si esto es una matriz, llamémosle la matriz M para no estar escribiendo a cada rato. Mx igual 0. ¿Qué le puedo hacer para despejar la X? Pasarle a dividir, entre comillas, ¿no? Pasarle a dividir, porque en realidad es una matriz. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerle? M menos 1. M menos 1, ¿verdad? Sería M menos 1 por Mx. Eso en el lado izquierdo. Y si hago en el lado izquierdo, me toca hacer también M menos 1 por 0 en el lado derecho, respetando el orden. Sí, eso es vital, ¿no? Si premultiplico en el lado izquierdo, premultiplico en el lado derecho. ¿Cuánto sería menos m, perdón, m a la menos 1 por m, por definición de matriz inversa? La identidad. O sea, el 1, pero en versión matriz. Entonces tendríamos identidad por x igual. ¿Y cuánto será la inversa por 0? C. ¿Y cuánto es identidad por x? X igual a 0. Es decir, si esta inversa, la inversa de esta matriz, o sea, si se acuerdan, m era, no se olviden, ¿no? O sea, m le llamé a menos lambda i, para no tener que escribir a cada rato. Entonces, obviamente, m a la menos 1 es igual a menos lambda i n a la menos 1. Entonces, si esta inversa existe, ¿ya? Lo que va a provocarse es que el x sea 0. Una consecuencia lógica. ¿Ya? Pero a mí me sirve que el x sea 0. No, porque entonces el x no va a tener ninguna información. Por ende, si quiero que el x no sea 0, ¿qué necesito? Que esta matriz inversa no debe existir. O sea, no debería poder despejar x. Poco paradójico, ¿no? O sea, para poder encontrar x, no debo poder despejar x. Entonces, ¿qué hago? A ver. Si estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Ya. Entonces, si esta matriz no tiene inversa, ¿qué le pasa a su determinante?
¿cuánto debe ser el determinante de esta matriz? M, o sea, el determinante de todo este A menos lambda y N, para saber que no tiene inversa. 0. ¿Sí? Entonces, el determinante de esta matriz debe ser, de toda esta matriz que es todo este paréntesis, ese determinante debe ser 0 para que entonces se garantice que el X no sea nulo. ¿Sí? Si ven que todo esto es equivalente, ¿no? Y si ven que de hecho por eso estábamos aprendiendo todo lo anterior. Entonces, en definitiva, el determinante aquí nos va a salvar. O sea, porque si el determinante es 0, listo. Al menos sé que el X no es nulo. Pero si no, no tengo nada. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, obtenemos esto, ¿no? Podemos pedir, o no es que podemos, debemos pedir que el determinante de toda esta matriz, A menos lambda y N, sea igual a 0. ¿Ya? Y de hecho, esto nos va a dar como resultado un polinomio en lambda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para ilustrarlo, hagámoslo con una matriz. Con la matriz los estamos haciendo hace un rato, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que A menos lambda y N, en el ejemplo que hicimos, ¿cuánto era? Era A menos lambda, B, C, D menos lambda, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo es el determinante de todo esto? El determinante de A menos lambda y N. Sería A menos lambda, ¿verdad? Por D menos lambda menos B por C. ¿Ya? Sigo arriba. No, esto debería estar en los apuntes, ¿no? Sí, ponemos en los apuntes, ¿ya? Para que no se pierda. Mira, un segundito. Vamos a ver aquí en estos apuntes. Que aguante de estos apuntes, no miren cuánto he escrito hasta ahora. Está. Oye, imagínense cuántos tengo. Ya, este es de esta clase, ¿no? Es que soy un desordenado, o sea, disculparán. Aquí está. Profe, entonces los valores propios serían los valores que hacen, los valores de lambda que hacen indeterminantes de cero. Los valores que hacen. A ver, esa interpretación puede ser interesante antes de nada. A ver. O sea, lo que usted acaba de decir es, entonces, los valores propios son los valores que hacen que el determinante sea cero. Sí, puede interpretarse de esa forma. Este determinante. Sí, sí, sí. Sí, es muy buena observación. Bien, entonces continuamos, ¿no? Aquí estábamos diciendo que tenemos este determinante. Entonces, determinante de A menos lambda y N igual A por D, ¿verdad? Menos A por lambda, menos D por lambda, menos por menos me da más lambda al cuadrado, menos BC. O sea, este determinante en qué se transforma, A menos lambda y N es igual a lambda al cuadrado, ¿sí? Este de aquí es lambda al cuadrado. Luego que hay un factor común, ¿no? Menos A más D por lambda, ¿sí? Entonces estoy agrupando estos dos. Y me queda más AD menos BC. Sí estoy bien, ¿no? Lambda al cuadrado, aquí el factor común menos, A más D, y más AD, ya. Pues fíjense que esto de aquí, ¿qué es? Si A, B, C y D, ¿se acuerdan que son numeritos de la matriz? ¿Sí? O sea, la matriz original era, dejamos escrita aquí la matriz original, A, B, C y D, ¿ya? Entonces, si la matriz original es A, B, C y D, ¿sí? Al sacar esta operación, me quedó esto donde A, B, C y D son numeritos. Entonces, esto es un polinomio. ¿En qué variable? ¿Cuál es la variable? Lambda. O sea, este es un polinomio en lambda. ¿Y cuál es el requisito para poder sacar ese lambda? Que todo esto, que es el determinante, sea igual a cero. Porque yo con eso garantizo que el vector propio x, de hecho, ¿saben qué? Le voy a escribir x sub lambda, ¿ya? Para acordarme que no es cualquier x, es el x vector propio, ¿ya? Entonces este x va a ser diferente de cero, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí más o menos clara la idea. Sí. Tiene que ser cero. Ya, tiene que ser cero para garantizarme, ¿sí? Para garantizarme que no puedo despejar esta ecuación. O sea, no voy a poder sacar la inversa de esto. Porque se recuerdan, ¿no? Que si el determinante es cero, la matriz no tiene inversa.
y no le puedo despejar, porque si le despejo, ¿qué pasa? Al despejar me va a quedar que x es 0 y eso no me sirve. ¿Ya? Chévere. Listo. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Se entiende entonces qué es esta ecuación, ¿no? Y le sacamos para el caso 2 por 2. Para el caso 3 por 3, ¿qué tocarías hacer? Algo parecido, ¿no? Sino que lo tedioso ahí es que el determinante es más largo y no vale la pena. Pero sí me entienden en el principio, ¿no? Entonces me queda este polinomio que toca resolver, ¿sí o no? Que esta es una ecuación de segundo grado igualada a cero. ¿Ya? Eso, ¿cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Y no me he salvado perfecto. Ah, calculadora, ya bueno, sí, pero a ver, sacando raíces, factorizándole, pero ya, si es que estás despechado de la vida y quieres rápido sacar esto y no tienes calculadora a mano, ¿se acuerdan la fórmula? No, x igual, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c sobre. Peor que el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué les hicieron en sus vidas para que se acuerden de esta cosa, ¿no? Útil. Sí. ¿Cuántas veces la han usado? Ajá. Sí, claro, es el factoreo, ¿no? Sí. No sé, solo sé que al hacer, o sea, y aunque quiera olvidarme, no puedo. Es como un buen polvo, o sea, es como esos buenos polvos que ya, o sea, por más que quieres, ya. De hecho, estás dando clase, claro, bueno, ya, ya la mitad de la clase te distraes, entonces, ya, al menos se ríen, ya, al menos se ríen, ya, al menos se ríen, ya, y saben que es verdad, o sea, pero es que saben que es verdad, pero bueno, hagámonos los pontos, ¿no? En fin, entonces, no se olvidarán que esta clase, por si acaso, es 18 más, ¿no? Sí, por si acaso. Vaya alguien a decirme, es que el profe dice cosas que o sea, ya están viejos. A ver. Entonces, claro, no se confundirán. Estas A, B y C no tienen nada que ver con esto, ¿no? Es otra cosa, ¿ya? Pero a lo que voy es, usando esta formulita general, ya podríamos sacar lambda. Y ya está. O sea, ya tengo el valor propio. Para el caso de orden 2, de matriz 2 por 2. En el caso de una matriz 3 por 3, ¿qué toca hacer? Calculadora, o ahí sí, compu, lo que sea, ¿no? Ya. En fin, entonces, esta expresión que sacamos se le conoce como ecuación característica. ¿Sí? La ecuación igualada a cero. ¿Ya? ¿Sí? Sí, podríamos llamarle la ecuación propia, pero mucho, ¿no? Entonces, esta se le suele llamar lo más común, ecuación característica. ¿Sí? ¿Y de qué se compone esta ecuación característica? Del polinomio, que es de vuelta como se le llama, el polinomio característico, igualado a cero. ¿Sí? Entonces, un polinomio característico igualado a cero, que en nuestro caso, a ver, veamos cómo está la memoria. ¿Cómo quedó? Lambda al cuadrado menos a más d lambda más AD, ya se murió, AD menos BC. Ahora, pregunta, ¿no se les hace familiar estos elementos? Sí, en el último ADBC, pero es determinante. De hecho, a ver, la matriz era así, ¿no? A igual A, B, C, D. Entonces resulta que AD menos BC es el determinante, ¿no? Sí, o sea, esta parte, o sea, yo podría decir que lambda al cuadrado menos algo que está aquí, más el determinante de A. ¿Y qué es A más D? ¿Qué es A más D? La primera es La suma de la diagonal. ¿Y eso cómo les llamábamos? ¿Se acuerdan tal vez? las frases. Atrás. Sí. Entonces, bien interesante, ¿no? Resulta ser que el polinomio característico para el caso de orden 2 es lambda al cuadrado menos la traza de lambda más el determinante. Llamativo, ¿no? Sí, bien llamativo. En el caso de orden 2. En el caso de orden 3 ya se imaginarán que se complica más. ¿Sí? Ya. Estos patrones son bonitos cuando uno ya sabe de qué se trata. Bueno, no sé si bonitos, pero llama la atención. Es como, el determinante, la tasa, ¿no? ¿Eh? Y así pasas jugando con estas cosas, ¿no? Se te va la vida, ¿no? Y luego ya tienes 33 años y eres profe de esto. Y después repites los malos hábitos a tus alumnos y así. Eso decía una profe que se llamaba Joan Robinson. Si hablamos de Joan Robinson en este curso un poco, sí. ¿Sí?
¿Se acuerdan que vimos incluso una frase de ella, ¿no? Que decía, hay que estudiar economía para que no te dejes engañar por otros economistas. Por eso es que si ustedes no son economistas y están estudiando esto, les queda al pelo. Sí, si no son economistas y están estudiando esto, les queda al pelo, para no dejarse timar por los economistas. Ahora, si ustedes son economistas y están estudiando esto, ya no sé, ya, bienvenidos a la crisis existencial de si la economía es o no ciencia y todo eso. Pero bueno, el caso es que Joan Robinson también tiene otra frase bien chévere. Ella tiene una crítica al concepto de capital. ¿Qué es el capital? ¿Cómo se mide el capital? Ya, ella escribió un artículo en 1954, no me acuerdo, creo que es sobre la función agregada de producción, creo que se llama algo así el artículo. Y en ese artículo ella empieza diciendo, a los estudiantes se les enseña que la producción, ¿se acuerdan que usábamos Q para el producto o la producción, no? Puede ser una función, ¿de qué nomás? Del trabajo y del capital, en la versión simplificada. Hay más cosas, ¿verdad? Recursos naturales, no sé qué. Pero los economistas solemos definir que la producción depende del trabajo y el capital. Entonces esta señora dice, claro, y a veces a los alumnos medios se les enseña que el trabajo se mide en horas, asumiendo que son horas estándar. Y luego se les pasa rápido para que no pregunten en qué unidades se mide K. Y cuando al alumno por ahí se le ocurre preguntar en qué unidades se mide K, ya es profesor. Y ese mal hábito del pensamiento se transmite de generación en generación. El primer párrafo. Y después se manda toda una cuestión matemática para decir que al parecer el concepto de capital no tiene sentido. Una maravilla, Joan Robinson. O sea, diciendo que básicamente nuestros conceptos clave en la economía no. Ah, ¿por qué acá no tiene sentido? ¿Cómo se mide? Y de hecho, en serio, preguntémonos, ¿cómo se mide el capital? Claro, ¿cómo se mide el capital? ¿Valoración monetaria? ¿O hay otra forma? Trabajo invertido. ¿Quién mide el capital como trabajo invertido? Claro, se nos ocurre, pero la pregunta es, ¿cuál es la medición estándar? Cualquiera puede ser. No se delinea una. Entonces, no. O sea, más o menos simplificando, porcentaje del PIB, pero O sea, volvería a ser una medición de cosas que están del lado de la ecuación. no es menos eso, o sea, vuelve a depender de la producción. Exacto. Dos cosas, primero. Una opción podría ser medir el capital en términos de valor presente, ponernos un poco financieros. Sí, o sea, el capital a través de los rendimientos futuros, saco valor presente y ya. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que la medición del capital en valor presente implica, ¿qué cosa? Una valoración monetaria. ¿Ya? Y esa valoración monetaria depende de la producción, que depende del propio capital. ¿Sí me se cacha, no? O sea, el rendimiento del capital va a depender de una producción que depende del propio capital y del costo del capital. Porque dependiendo del costo del capital, se decide escoger más o menos capital, ¿sí o no? Si el capital es muy costoso, uso trabajo, según la economía convencional. Entonces surge una circularidad. Primera cosa. Y segunda cosa, ¿por qué la valoración de mercado? ¿Es la valoración de mercado o es la valoración de libros? ¿O es la valoración, cuál? O sea, si se acuerdan que ustedes no tienen una, tienen varias valoraciones de capital en contabilidad, ¿no? Puedes sacar la de libros o la de mercado. ¿Y de cuál mercado? ¿Y qué tal si el mercado está sesgado? ¿Cómo mido el capital? Entonces, eso es lo que ella hace como crítica. Y dice, cuando los alumnos se preguntan eso, ya no son alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, generación tras generación, se enseña mal estas cosas. Y ahí empieza una cosa que se llama la controversia de los Cambridge o la controversia de la teoría del capital, porque mientras ella decía que no tiene sentido hablar del capital agregado, los del otro Cambridge, ella era de Cambridge, Inglaterra, alumna de Keynes, en cambio del Cambridge estadounidense, o sea, de Cambridge, Massachusetts, del MIT, le decían, no hables tonteras, o sea, sí, ¿cómo? Y ahí surgió un debate medio tenaz, ¿ya? La controversia de los Cambridge. Entonces, este es un tema que ni debería estarles hablando. Sí, este es como hablarles del pecado, porque es como decir, chuta, vale la pena estudiar estas cosas. Sí, porque estas controversias ya muy bonito y todo, pero de hecho son tan tenaces estas cosas que, aún existiendo la controversia, los efectos prácticos de ellas son nulos. Muchos dicen, no, es como que nunca pasó, ni se enseña. Yo no aprendí esto en la universidad, yo aprendí esto ya por traumado, porque estaba avanzando en mi tesis de la poli y no salía, y digo, no seré yo el problema. No, el problema es la economía, así estaba buscando justificativos, ¿no?
En fin, sigamos. Bien, entonces, una vez que ya vimos cómo sacar lambda, porque si o no que de aquí ya sale lambda. O sea, de este polinomio, o sea, sale lambda, porque esta es una ecuación cuadrática. Entonces, de este lambda, una vez que ya lo tengo, se pueden encontrar los vectores propios. ¿Cómo encuentro los vectores propios? Reemplazando lambda en la ecuación de acá. Porque si o no, que el lambda sería número. Ya sabemos cómo encontrarle con el polinomio. Y el A es una matriz de números. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, ¿qué me va a salir? El X, que es el vector. Y ya vamos a hacerlo, ya vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que capten la idea, ¿no? Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Primero, sacas este determinante, sacas de este polinomio. De hecho, se podrían hasta aprender el caso de orden 2, ¿no? Es bien fácil. O sea, es menos la traza y aquí el determinante. Si desean. Si no, lo hacen como quieren. Y luego que sacas lambda, reemplazas en la ecuación original de acá y sacas el vector. ¿Sí? Eso vamos a hacer ahorita con un ejemplo para concretar, porque si no estamos muy abstractos. Ejemplo. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces, consideremos la siguiente matriz. Y de una vez vamos viendo todos los procedimientos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos esta matriz. Es la matriz A que le he puesto 3, 1, 1, 3. Antes de hacer nada, ¿el determinante de la matriz A es 0 o no es 0? ¿Cuánto es el determinante? De la matriz A, solita. Diferente, ¿no? Es 3 por 3, 9, menos 1, 8. Sí, una matriz singular o no singular. No singular. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el rango de la matriz? 2. No hay cómo reducirle más. Entonces es de rango 2. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí, veamos. Queremos sacar el valor propio lambda. Entonces miren qué determinante formule aquí. Aquí, ¿cuál es el determinante? A menos lambda por I2. ¿Por qué I2? Dimensión 2. Entonces miren, aquí A es esta matriz. 3, 1, 1, 3. Ahí está la matriz A. Menos lambda por la identidad. Justo lo que dijimos, ¿no? Solo que nosotros hicimos con símbolos. Aquí está con numeritos. ¿Ya? Entonces, haciendo toda la operación, ¿qué me queda? 3 menos lambda. 1 menos 0, o sea, 1. 1 menos 0, 1. 3 menos lambda. ¿Sí? O sea, es la misma operación que hicimos con símbolos, solo que aquí está con números. ¿Ya? Y todo eso aquí es igual a 0. Porque necesito que el determinante sea 0 para, no se olviden, que mi vector propio x, que depende de lambda, sea diferente de 0. ¿Ya? El vector propio x, ¿no? X que depende de lambda. Ya. El determinante de esto está bien fácil, ¿no? 3 menos lambda por 3 menos lambda, ¿cuánto es? 3 menos lambda al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el polinomio característico? El polinomio característico es, si elevamos esto al cuadrado y resolvemos, ¿qué me quedaría? Me quedaría 9 menos el doble producto. ¿Se acuerdan esto, no? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, o sea, es menos 6 lambda, más lambda al cuadrado, menos 1. ¿Eso es cuánto entonces? Lambda al cuadrado, menos 6 lambda, más 8. ¿Qué era 8? Sí, ¿no? El determinante de la original, ¿no? Sí, o sea, 8 es el determinante de la matriz original. ¿Y qué es el menos 6? El negativo de la traza, ¿no? Porque se acuerdan que es menos traza, ¿no? O sea, el 6 solito sería la traza de A. Sí, cuadra. Sí, todo cuadra. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Ahora tendríamos que sacar lambda de esto. Entonces, esto ya es una ecuación de segundo grado. 4 y 2. Sí, 4 y 2. O sea, esto de aquí se podría describir como lambda menos 4 por lambda menos 2. ¿Nos recuerda cómo era el procedimiento para encontrar esos números? Dos que multiplicados. Está. Ajá. Dos que multiplicados en 8 sumados al estado de esta idea. Ya, 2 que multiplicados me den 8, o sea, menos 4 por menos 2. ¿Qué digo? Perdón, 4 por 2. 8. Y sumados, 6. 4 y 2, 6. Sí, ¿no? Bueno, si es que no se acuerdan de eso, la fórmula. Sí, no pierdan tiempo, rápido, la fórmula. Ya. Decían exacto. Total. Ya. Bien, entonces tenemos este polinomio característico. Ya tengo los valores propios. ¿Sí? Ahora, con esos valores propios, ¿qué nos toca encontrar?
¿sí? Para sacar los vectores propios. Entonces vamos por los vectores propios. Entonces, si nosotros, por cierto, aquí salieron reales, siempre salen reales. ¿Se acordarán ustedes que en las ecuaciones de este estilo, de vez en cuando pueden salirte raíces complejas? O sea, tendrías valores propios complejos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan un polinomio de grado 2, en definitiva, ¿qué es? Si yo, por ejemplo, aquí pongo lambda y el polinomio de lambda. ¿Cómo es la gráfica de eso? ¿Sí? En este caso, una parábola con... ¿Qué pendiente la de este caso? Ven cómo caigo más. Ya. Es una parábola. Entonces, si es una parábola, tiene una forma no lineal. ¿Sí? Entonces viene así. Sí, una derivada, ¿no? No. Así nomás, en un examen oral se les mata. Ya. Eso se hace así es con mis alumnos, cuando les tomo examen oral de temas de econometría. Entonces, ahí, salud. Ahí se les mata nomás. De hecho, para que se acuerden fácil, si el valor que le acompaña a lambda al cuadrado es positivo, esto empieza así, más, menos, más. ¿Sí? Entonces, si el valor que le acompaña a lambda al cuadrado es positivo, empieza con más, menos, más. ¿Ya? Entonces ahí están las dos raíces, ¿no? En este caso, ¿cuántas que son las dos raíces? Lambda 2 igual 2 y la lambda 1 igual 4. ¿Ya? Ese es un caso de raíces reales. Ahora, ¿cuándo podrían salirme raíces complejas? Así recordando estas cosillas. Estaría aquí lambda, el polinomio de lambda. Entonces, ¿cuándo esto se vuelve complejo? Por ejemplo, ¿qué pasa si la parábola no llega a topar el eje horizontal? Entonces, aquí pueden ver que no hay punto de corte, no hay raíces reales. Entonces, ahí les va a salir raíces complejas. O sea, lambda puede terminar siendo un número, qué sé yo, eh, ya pongamos cualquier valor, solo para ilustrarlo. Puede ser 2 menos 3i. Y ahí ya vendrían raíces con números imaginarios, ¿ya? Pero por ahora eso no me interesa mucho, ¿sí? Vamos a asumir que nos salieron dos raíces reales, ¿ya? Entonces, si me salieron dos raíces reales, seguimos tratando de encontrar el vector propio. Entonces, ojo, si hay dos valores propios, ¿cuántos vectores propios debe haber? Dos también, ¿sí? Entonces, hay el mismo número de valores propios y vectores propios. Entonces, en este caso, reemplazamos lambda 1 igual 4 en la ecuación matricial. ¿Y qué obtenemos? Entonces veamos cómo sería el reemplazo. Directamente puedo reemplazarlo en... Puedo hacer el reemplazo en varias etapas de la ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en alguna de las etapas tenemos... A ver, ¿qué es en definitiva A menos lambda y n? ¿Es la matriz A? Menos lambda en la diagonal, ¿sí o no? Ya, entonces aquí está, ¿no? Entonces la matriz A era 3, 1, 1, 3. Sí, aquí está la matriz 3, 1, 1, 3. 3 menos el lambda en la diagonal. ¿Ya? Pues miren, estoy haciendo eso, ¿no? Entonces aquí está 3 menos 4, 1, 1, 3 menos 4. Eso multiplicado por quién, según esta ecuación. Por el vector X. ¿Qué es el vector X? X1, X2. Y aquí igualo todo. Al cero vector. ¿Ya? Al cero vector. Entonces 3 menos 4, menos 1. El 1 que no se cambia, el 1 de acá abajo tampoco cambia. Y aquí otra vez 3 menos 4, menos 1. Tengo esta matriz, que sería todo este paréntesis ya calculado. ¿Sí? Multiplicado por x1 y x2. Ok, esta es una multiplicación matricial, o bueno, matriz vector. ¿Cómo me quedaría? Menos 1 por x1 más 1 por x2. Y eso es igual a este 0. Y abajo, 1 por x1 menos 1 por x2 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues esto de aquí es una multiplicación de matrices. ¿Sí? Y en ambos casos igualada a 0. Pregunta, ¿esto es un sistema de cuántas ecuaciones? Dos. ¿Cuántas variables? Dos también. ¿Cuál es la solución? Es lo máximo que podemos decir, ¿no? Porque si ustedes se fijan, ¿qué pasa si yo intento despejar? O sea, en el primer caso, si yo despejo x1, ¿qué me va a salir? X2. Que es x2. Y si en el otro caso despejo x1, ¿qué me va a salir? Que también es x2. Es decir, ese es lo fácil. Entonces, pregunta, ¿y cuál es la solución? No quiero sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas.
¿Qué sigue? Esto a mí me costó, yo me acuerdo que me iba a exonerar de un curso de matemáticas y ya, La matriz de todos los lados de la matriz. sí. Vean, ese es el de todo. Exacto, dos, 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 o tres, tres, o lo que sea, ¿sí o no? Sí. O sea, lo que pasa es que a veces uno se automatiza y quiere ya encontrar un número. Pero aquí no es de encontrar un número, es de encontrarle una lógica. O sea, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es un vector X, que en el primer elemento, ¿qué va? X1, y en el segundo elemento, ¿qué va? X1 de nuevo. O 2 2 como quieran. Entonces podemos sacar factor común que X1 multiplicando a 1, 1. Y en vez de X1 puedo llamarle constante. Y la constante es cualquier número real. Listo. Sino que como uno se automatiza, se desespera y dice, ¿y ahora qué hago? No me salen números. ¿Sí? Eso, como les iba a contar una anécdota. Yo me iba a exonerar de un curso de matemáticas una vez y yo quería encontrar y como yo era bien automático, entonces yo decía, ya, ¿y dónde está el número? Y no me exoneré. Y tenía la respuesta en mis narices. Cosa que el profesor vio esto y dijo, ¿sabes qué? Anda nomás al curso, no te exoneres. Sí. Y me dolió en el alma, pero es que me acuerdo toda la vida, ¿sabes? Entonces, en realidad, primero, ¿por qué pasa esto? Pasa porque recuerden que esta matriz no tiene inversa. ¿Se acuerdan? Toda esta matriz de acá no tiene inversa. Y si no tiene inversa, ¿qué significa? Que no puedo sacar la solución, no puedo despejar X. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, si la matriz tuviera inversa, puedo despejar X, pero si despejo X me va a salir cero. Entonces está bien, o sea, está bien diseñado todo, no es un error. O sea, es lógico que pase esto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes saquen un vector propio, lo que tienen que encontrar es el patrón. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el patrón? Justamente lo que decíamos, ¿no? Con estos resultados se puede plantear que el vector propio X asociado al valor propio lambda 1 es aquel cuyos componentes son iguales. Entonces ahí tenemos un ejemplo. O sea, ¿cuál es el X de lambda 1? El vector propio de lambda 1. Una constante por 1. En este caso le llame constante 1. ¿Sí o no que cumple? También podríamos ponerle constante 1 por 3 3. ¿No que son? También funciona. Solo que es preferible la versión más simple. O sea, en definitiva, cuando ustedes sacan un vector propio, lo que en realidad nos interesa es la dirección del vector. ¿Cuál es el vector 1, 1? Sería 1 aquí, 1 acá, y ya no. Es el vector 1, 1. ¿Qué va a ser la constante? ¿Qué hace esa constante? Le cambia la magnitud, pero fíjense, el ángulo y la relación entre elementos es la misma. 1, 1, 2, 2, 3, 3, solo que cambia la magnitud. Entonces es lo que estamos buscando. En algunos textos usualmente se trata de estandarizar este vector, pero no importa. Aunque me pongan 1, 1, ya, se entiende la idea. Listo. Entonces, ¿ya vieron cómo obtuvimos el primer vector propio? Sí. Veamos cómo se obtiene el segundo vector propio. Porque eran dos lambdas, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver el otro lambda. ¿Cuánto era el otro lambda? 2. Entonces, primerito, ¿qué hacemos con este lambda 2? Reemplazamos de nuevo en la ecuación matricial. Entonces, lo mismo, fíjense. Recuerden que la matriz era 3, 1, 1, 3. Entonces, ¿qué tenemos? La matriz 3, 1, 1, 3. No ha cambiado para nada. 3, 1, 1, 3. Solo que ahora le estamos restando en la diagonal, ¿cuál valor? 2, ¿no? De este lambda, 2 y 2 en la diagonal. Entonces tenemos 3 menos 2, 1, 1, 3 menos 2, x1, x2 y todo igualado al vector ceros. 3 menos 2, 1. 1 de acá, 1 de acá. 3 menos 2, 1 de acá. X1, x2 igual 0, 0. Resolviendo esto, ¿qué me queda? 1 por x1 más 1 por x2 igual a 0. Aquí es hasta más grosero, miren, quedan las dos ecuaciones idénticas. Entonces, si uno se la automatiza, pucha, es la peor pesadilla que pasa. Eso me pasaba, me salía igualitas. Yo decía, no, pero ¿por qué? Algo está mal planteado. Yo no está mal, yo soy de la poli, ¿qué? Está mal planteado. Así era. Yo les conozco los politécnicos. De hecho, verán, anécdota rápida. Eh, no sean así, no sean así. Verán, aquí en la poli el título que daban era de ingeniero en economía. Entonces, qué bestia, uno dile economista, ya se muere, ¿no? Soy ingeniero, no soy economista. ¿Qué te pasa? Y yo era de los mismos, digo, "Somos economistas. No, somos ingenieros, no sé qué".
Ahora ya son economistas. Ahora sí ya no hay esas cosas. Es economía y punto, ¿no? Siempre debió ser. Pero eso de ingeniero, porque a cierta gente, no sé, como que la palabra ingeniero le motiva. No sé, gustos, ¿no? Gustos. Puchi, pero si alguien es doctor, qué bestia. Si no le dices doctor, no te regresa ni a ver. O sea, llámale a un doctor por su nombre, qué bestia, le matas, ¿no? O sea, a mí más bien no me dirán doctor. Les aviso, no me dirán. ¿Dónde que me dicen, dicha? Me harán cabrear. Entonces, ¿qué pasa? Que quedó la misma ecuación. X1 más X2 igual 0, X1 más X2 igual 0. O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es el mensaje que me dan estas ecuaciones? Que si despejo X1 en ambos casos, ¿cuánto me sale? Menos X2. Entonces, ¿cómo es el vector? Es un vector X en donde puedo poner aquí X1, X2, ¿sí? Y eso aquí es igual. Entonces, en vez de X1, ¿qué podríamos poner? Menos X2 y en vez de X2 lo dejamos, ¿sí o no? Entonces, saco factor común que X2 y me quedaría un vector menos 1, ¿sí o no? Si es que quiero eso, porque también podría sacar como factor común el menos X2. Y si saco factor común el menos X2, ¿qué me quedaría? 1 menos 1. Y es lo mismo. ¿Sí? Porque al final, después, ¿qué puedo decir? Que este menos X2 o este X2, ¿qué son? Constantes. Veamos cómo lo dejé en la lámina. Ya ni me acuerdo. Dice a la madrugada esto. A ver, entonces, estos resultados permiten plantear que el vector X asociado al valor propio lambda 2 es aquel que cumple la propiedad de que sus elementos tienen la misma magnitud, sí o no que es misma magnitud, pero signos contrarios. Entonces, miren, es en este punto donde tienes que botar el automático y razonar. ¿Sí? O sea, ya sacaste esto, ya reemplazaste el valor propio, sacaste, y aquí en este punto es donde tienes que razonar. Si no le razonas, fracasas. Entonces ahí es de razonarle y decir, a ver, X1 y X2 son componentes de un vector. Misma magnitud, pero con signo contrario. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el vector propio es este. Entonces, fíjense, X lambda 2 igual una constante, si o no, que es cualquier número. Una constante, elemento de los reales, y cumple o no cumple con esta condición. El uno y el otro tienen signo contrario, pero tienen el mismo valor. Uno y menos uno. Listo. Entonces ya tenemos dos vectores propios. ¿Qué tal? ¿Se acordaban de esto algunos? Vieron, sí han de haber visto en álgebra lineal valores y vectores propios, pero no sé, a mí, cuando yo vi esto hace años, me generaron traumas, ya ni me acuerdo cómo sacar. Y es facilito en realidad. Si ven que no es nada, ¿no? O sea, y si les cuesta, por favor, yo les voy a dejar las láminas, practiquen, y les voy a ver si también les preparo unos ejercicios de práctica. Sí, no voy a calificar, solo les mando, ¿no? Para que tengan una idea de qué puede ser el examen. Entonces ahí, para que practiquen. Simules el examen. Sí. Ah, qué vida más triste, más triste. Solo tu profe. Chosa, no digan eso. Que lo dijera una compañera mujer, pero no digan eso, por Dios, no. Son horribles. No, no es molestando. Ah, no, no. Es que no se ve más así. Eso me gusta. Ya. Después no se quejen del examen. ¿No? Ya, eso. Ay, yo no sé, los profes pueden tomarse actitud. Chévere, escuchas a los alumnos que digan nomás lo que quieran. Total, hay un examen. Es como cuando dicen hay un Dios. Se han oído esa frase, ¿no? Hay un Dios. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un examen que todo lo evalúa. Así que, ¿de qué estresarse? En serio, ¿verdad? Hay profesores que se estresan feo, que no me hacen caso, que no sé qué, que se burlan de mí. Así, déjate, disfruta, o sea, así haya dormido 2 horas, pero disfruta. Bien. Propiedades de los valores y vectores propios. Como todas las otras cosas que hemos visto, los valores y vectores propios también tienen propiedades. ¿Sí? Todas estas. Entonces, lo mismo, ¿no? Si estuviéramos en un curso más, con más tiempo, todo habría que demostrar, pero aquí solo les aviso. Por ejemplo, si tengo una matriz A, esta matriz A, como les decía, puede tener valores y vectores propios complejos. ¿Cuándo pasaría eso? Cuando el polinomio característico tenga raíces complejas. Eso ya depende de cada caso, ¿no? Sí, o sea, eso sí ya depende. ¿Qué más? Si una matriz es simétrica, entonces ahí sí los valores propios son reales. ¿Cuándo una matriz era simétrica? No. O sea, debe ser cuadrada también, pero ¿cuál es la condición de simetría? ¿Qué significa simetría? A es igual a transpuesta.
Entonces, si A es igual. No, transpuesta más. No hay lío. Entonces, si tenemos A igual a A transpuesta, eso significa simétrica y en ese caso, ahí sí los valores propios son reales. ¿Ya? Entonces, espérate, cruza los dedos que en el examen te ponga una simétrica, ¿no? Sí se fijaron que la que les puse ahí era una simétrica. ¿Cómo era la matriz? 3-1, 1-3, ¿no? Esa era, ¿no? Entonces, la respuesta de esto, o sea, si cambio filas por columnas, ¿qué queda? 3-1-1-3. Entonces, yo ya sabía de antemano que iba a salir reales. Medio traposo, ¿no? Sí. Cacha que me salía complejo aquí, tenemos. No era tan grave, pero qué pereza. ¿Qué más? Una matriz tiene rango completo cuando... esto es como una introducción también del concepto de rango completo, ¿no? Una matriz tiene rango completo cuando el rango es igual a la dimensión más pequeña de la matriz. Por ejemplo, si digamos tienen una matriz A2 por 3, ¿ya? Si el rango te sale 2, se le llama matriz completa, ¿ya? Eh, es una sutileza nada más, ¿ya? Entonces, si una matriz no tiene rango completo, al menos uno de sus valores propios es cero. ¿Ya? Sutilezas, ¿no? Detalles. Si ustedes tienen un conjunto de valores propios distintos, entonces los vectores propios asociados son linealmente independientes. Este está más interesante. Miren, si yo tengo dos valores propios, por ejemplo, y los dos valores propios son distintos, ¿qué va a pasar con los vectores propios? Un vector propio no será nunca combinación del otro. O sea, son dos vectores totalmente independientes en términos lineales. ¿Ya? ¿Qué más? Los valores propios pueden tener multiplicidad mayor a uno. ¿Qué significaba eso en polinomios? O sea, pueden repetirse. O sea, aquí ya estamos entrando en el campo de lo que los polinomios te den. Los polinomios pueden darte raíces complejas, los polinomios pueden darte raíces repetidas. Ya es del mundo de los polinomios, ¿sí? Entonces no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle. Eso ya les dejo como para que ustedes exploren más si desean. Este es bien chévere. ¿Verdad? La traza de la matriz A es igual a la suma de sus valores propios. Y el determinante de la matriz A es igual al producto de los valores propios. Veamos si esto es cierto en la matriz que hicimos de ejemplo. ¿Cuánto era la matriz de ejemplo? Vamos a escribir. A igual 3-1-1-3. Sí. Ya. ¿Cuánto era la traza de A? 6. El determinante de A. Sí, 8 mismo. 3-3-9 menos 1, 8. ¿Cuánto eran los valores propios? 4 y 2. 4 y 2, ¿no? 4 más 2. 6. 2 por 4. 8. Pues otra forma de encontrar los valores propios es plantear dos ecuaciones con la traza y el determinante, en el caso de orden 2. Entonces, sí, sí cuadra, ¿no? Traza 6, 4 más 2, 6, determinante 2 por 4, 8, sí, todo cuadra. ¿Preguntas de estas propiedades, de los valores y vectores propios? Ya. Muy bien, creo que si no me equivoco estamos en el último tema. Ya. Entonces, ¿para qué sirven los valores y vectores propios? ¿Ya? Como todo, ¿no? Ya, chévere, bonito, recoger la información de la matriz, pero ¿para qué sirve? ¿Ya? Con decirles que yo me doctoré gracias a los vectores propios y valores propios. ¿Ya? O sea, a mí me sirvieron para sacar el doctorado. Entonces, sí sirve, sí sirve. ¿Ya? Tienen muchísimas aplicaciones. Yo, por ejemplo, los usé para demostrar que algunos modelos económicos son capaces de generar ciclos. Sí, de hecho, digamos que parte de mi tesis doctoral fue estudiar el ciclo económico en economías capitalistas. Entonces, ver cómo surgen los ciclos a causa de la lucha de clases y cosas así. Pero bueno, el caso es que los valores propios y vectores propios tienen full usos en diferentes campos. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, que es el tema que yo he trabajado un poco, y muchos más. En econometría también, o sea, hay muchos, muchos usos. Pero el uso más fácil, y con el que quiero terminar esta revisión de álgebra lineal, es la diagonalización de una matriz. Es decir, con los valores y vectores propios, ustedes pueden transformar una matriz y volverle diagonal. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Entonces, si consideramos una matriz cuadrada A de dimensión n por n, decimos que esta matriz es diagonalizable si existe por ahí una matriz P, que tiene inversa, que permita transformar a A en una matriz diagonal. O sea, resumiendo todo, esto. Tiene la matriz A, la original.
Si ustedes a la matriz A le pueden premultiplicar por esta matriz P a la menos 1 y después multiplicarle otra vez por P y te sale una diagonal, la matriz es diagonalizable. ¿Sí? ¿Qué era una matriz diagonal? Recuerden que una matriz diagonal es la que tiene ceros fuera de la diagonal y solo tiene números en la diagonal. ¿Sí? Números de frente de cero. ¿Ya? Entonces miren esto. O sea, yo puedo coger una matriz y si le aplico esta transformación, ¿en qué se transforma? En una diagonal. Cualquier matriz cuadrada. ¿Ya? Cualquier matriz cuadrada. Pero, ¿qué es lo peculiar de esta diagonal? ¿Qué ven que están en la diagonal? ¿Y qué hagan los lambda? Los valores propios. Entonces, resulta ser que con los valores propios, yo puedo construir una matriz diagonal. ¿Sí? Una matriz diagonal. Y aparte, ¿qué es la matriz P? ¿Qué era x lambda 1 hasta x lambda n? Los vectores propios. Entonces, la matriz P, que estamos mencionando aquí, es una matriz cuyas columnas tienen a los vectores propios. ¿Sí? O sea, en definitiva, los valores y vectores propios te ayudan a transformar la matriz A en una matriz diagonal equivalente. ¿Sí? Similar se le llama. El término correcto es similar. Entonces, la matriz A, perdón, la matriz D se dice que es matriz similar a A. ¿Ya? Ese sí ya es un tecnicismo. ¿Ya? Ok, es decir, la matriz D es una matriz diagonal compuesta por los valores propios cuando son diferentes. ¿Ya? Vamos a pensar solo en el caso diferentes, ya los lambdas diferentes. Y P es una matriz cuyas columnas se construyen con los vectores propios. Entonces volvamos al ejemplo que teníamos antes. ¿Ya? Entonces volvamos al ejemplo que teníamos antes. Entonces recuerden que nuestra matriz A, ¿cuál era? 3, 1, 1, 3. Entonces, esta matriz A, ¿verdad? ¿En qué la puedo transformar? Si esta es la matriz A, la puedo transformar en una matriz diagonal. Y en esa matriz diagonal, ¿qué va en la diagonal? ¿Qué era el 4 y el 2? Si ustedes recuerdan, era el lambda 1, ¿no? Lambda 1, 4, y el lambda 2 era 2. Entonces, miren, la matriz A le puedo transformar en la diagonal, ¿ya? ¿Y cómo se lograría la transformación? A esta matriz A le multiplico por una matriz que le llame P. ¿Y qué tiene las columnas de P? ¿Qué son estos? ¿Sí? ¿Qué es el 1, 1, por ejemplo? Sí, ustedes se han de acordar que será el X lambda 1, el primer vector propio. ¿Sí? Este era el primer vector propio, quitando la constante, ¿no? La constante no nos interesa. Y este de acá es el segundo vector propio, el X lambda 2. ¿Ya? Entonces, esto sí les voy a dejar de ejercicio, practiquen, verifiquen. ¿Ya? ¿Cómo verifico? Ah, o sea, ya está hecha la diagonalización. Solo quiero es que verifiquen que el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿no? ¿Cómo verificaríamos? O sea, ¿qué es lo primero que tocaría hacer de todos estos procedimientos? La inversa. Primero la inversa, porque si ven que esto es la inversa, ¿no? ¿Y cómo saco la inversa de una 2 por 2? ¿Se acuerdan que ya teníamos la fórmula? Ya, entonces tocaría aplicar la fórmula para sacar la inversa. Y luego tocaría multiplicar. Como son tres, multiplican por parejas. Escogen cuál pareja empieza y después vuelven a multiplicar. ¿Sí? Y al final debe salirles esto. ¿Sí? Interesante. ¿Y para qué me sirve decir que esta matriz diagonal es similar a la de acá? ¿Ya? Eso tiene algunos fines muy útiles. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos potencias de matrices? Resulta ser que la potencia de una matriz es equivalente a simplemente sacar la potencia de la diagonal y multiplicarle por P y por P a la menos 1. ¿Ya? Vamos a probar esta propiedad si quiero probarlo. Es facilito. Me llevo. Bueno, a ver, ya. Entonces, voy a mis, perdón. Voy a mis apuntes. Entonces, por probar, ¿qué hemos dicho? A ver, primero recordemos, ¿no? Quiero probar que en la matriz A es equivalente a P a la menos 1 D por P. Así es, ¿no? Sí, P a la menos 1. Ah, no, perdón, P de P a la menos 1. P, P de P a la menos 1. Ya. Quiero demostrar esto, ¿no?
O sea, la matriz A es P de P a la menos 1, que es lo mismo que está acá, ¿no? Sí, sí se ve que es lo mismo. A ver, sí. O sea, si se ve, esto es equivalente a P a la menos 1 a P igual a D. Sí, es lo mismo, ¿no? Ahora, por probar que a la N es igual a P de N P menos 1. ¿Ya? Pues vamos a probar por inducción. ¿Cómo era esa demostración por inducción? Volvamos al inicio de todo. Por inducción. ¿Cómo haríamos por inducción la demostración de esta? Primero pruebo para n igual ¿cuánto? 1. Entonces, para n igual 1, ¿qué me va a quedar? A a la 1 es igual a P de a la 1, P a la menos 1. ¿Sí o no? Que eso es de ley. O sea, P de P a la menos 1. Ya, eso se cumple de ley. Se cumplió para n igual 1. Después, bueno, podría ser para 2, para 3, para 4, pero hagamos por inducción. ¿Cómo era entonces el siguiente paso? Asumo, ¿sí? Asumo que a n igual p de n p a la menos 1 es verdad. ¿Se acuerdan que esto lo llamábamos hipótesis inductiva? Ya, asumo que esto es verdad. Entonces, por verificar o por demostrar que a la n más 1 es igual a p de n más 1, p menos 1. Ya, ¿cómo ves? Nos discutimos de la hipótesis inductiva. O sea, mi hipótesis es a n igual p de n p menos 1. Ahora, quiero que aquí en este lado me salga a n más 1. ¿Qué hago? Aplicar por A. ¿Premultiplico o posmultiplico? Vos multiplico. Es cuadrada. ¿Sí? Como es cuadrada y es la misma a, da lo mismo. ¿Sí? Porque es cuadrada y es la misma a. Si fuera otra matriz no habría cómo, pero como es la a, entonces ahí sí. Entonces digamos que premultiplico a por a n. Eso sería lo mismo que a por color. Ya, a por a n igual a por p de n p menos 1. ¿Cuánto es a por a n? A n más 1 igual a por p de n p menos 1. ¿Pero qué era a por hipótesis? ¿Qué era a por hipótesis? Toda esta vaina, ¿no? Entonces, sí, perdón. Ya está. Por hipótesis es esto de acá. Puedo reemplazar. Pues me quedaría p de n p menos 1 por lo que estaba antes, ¿no? Este rojo. P de n p menos 1. ¿Qué empieza a suceder ahí? N más 1 igual. Ya. ¿Cuánto es P a menos 1 por P? Identidad, ¿no? Identidad N. Entonces me va a quedar P de N, identidad N, de N. Ya que estoy cometiendo un error. Si estoy cometiendo un error, ¿le vieron? ¿A qué es que era igual? Solo A, no a la N. D sin la N. Sí, aquí me comí un error. Que ya se me está secando la garganta. Sí, eso es. Gracias. Entonces sería P de identidad N, otra vez de N, de menos 1. Ya, la garganta ya está pidiendo líquidos. ¿Cómo sería? P, más 4 que 5, entonces. P, D por identidad, D mismo. Otra vez DN y P menos 1. Y eso es igual a P, D por DN, DN más 1, P menos 1 y M más 1. Claro, por inducción. Otra opción hubiera sido, y de hecho eso también es inducción. Y de hecho eso, para quienes tal vez se perdieron en este procedimiento, pueden coger y hacer esto para uno.
luego hacer para 2, luego para 3, luego para 4, luego para 5 y ver el patrón. No, no hasta el infinito, sino ver el patrón. ¿Sí? Y ven qué patrón aparece. ¿Mm? O sea, ver qué se repite. Por ejemplo, ¿cómo sería? Hagámoslo nomás así ya para acabar este video bien. ¿Cómo sería para n igual 2? A al cuadrado igual P de 2, P menos 1. ¿Verdad? Ya. ¿Cómo sería A al cubo? P por D al cubo. Bueno, aquí está muy evidente. No, 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 no van a llegar muy lejos acá, no. Aquí están usando lo mismo que quieren demostrar como... Sí, no, no se va a poder. No, no, de ganga. Sí, este es el método de ley, por inducción. Sí, mejor así, ya directo. Eso ya no da las vueltas. En fin, esto que acabo de hacer, más que porque les voy a pedir una demostración por inducción, que ganas no me faltan, pero bueno, es para mostrarles de nuevo cómo volvemos al principio de todo, ¿no? ¿Se acuerdan que este fue uno de los temas que vimos al inicio, ¿no? O sea, las matemáticas sirven para pasar del lenguaje natural a un lenguaje simbólico y también para demostrar cosas. Y en este caso, ahora sí, volviendo acá, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una matriz y le elevo una potencia, es lo mismo que simplemente coger la diagonal, elevarle una potencia y transformarle con los vectores propios. ¿Será más fácil sacar la potencia de una matriz completita o solo de la diagonal? ¿Qué dicen? Depende del tamaño. Ya, digamos que el tamaño es 10. Si es 10, ¿qué tocaría hacer? Si es que la matriz es de tamaño 10 por 10 y quiero sacarle la potencia 4. Mucho, ¿no? Pero en cambio, ¿qué tenía que hacer con la diagonal? ¿Qué es de a la n? Simplemente cojo cada uno, el D11 a la n, D22 a la n, D33 a la n y el resto que son ceros. Ya está. Entonces esto es mucho más fácil. Coger los elementos de la diagonal, le elevo a la potencia que me piden y les multiplico por los valores propios. Y ya está. Entonces es mucho más simple que coger la matriz, multiplicarle por sí misma una y otra vez. Entonces esto, claro, en los ejercicios que les voy a pedir por una matriz 2 por 2 no es gran cosa, pero en matrices grandes ya es bastante. El número de la potencia. ¿Correcto? El número de la potencia. Claro, también depende. O sea, esto computacionalmente es fuerte. Hagan de cuenta que para que una computadora saque la potencia de una matriz requiere muchas operaciones. En cambio, aquí no. Saco los vectores propios, saco los valores propios. ¿Se acuerdan que la diagonal tiene los valores propios, no? Y elevo la potencia de los valores propios y multiplico. Se acabó. Entonces, esto, para que se lleven la idea, y con esto acabamos este repaso de álgebra lineal, justito, vean. El álgebra lineal sirve también para darnos métodos que vuelven más eficiente el cálculo en computadores. O sea, mucho de lo que ustedes ven que hacen las computadoras es gracias al álgebra lineal. Sí, gracias a las matrices y los vectores. Así que antes que vayan a decir, esto no sirve para nada, no sé qué. Tal vez sí sirve, y el que no sirve eres tú, ¿no? Entonces, sí, más bien sepan que es gracias a estos avances que tenemos la tecnología que tenemos. Y un montón de cosas más. Y tal vez algún día hasta nos reemplace la tecnología. Bueno, colegas, con esto cerramos álgebra lineal y la próxima semana sube el nivel porque vamos a hacer un curso hiper rápido de cálculo. ¿Sí? En varias variables todavía. Así que les agradezco mucho. Por favor, estén pendientes al fin de semana, al fin de semana, estén pendientes al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí les estaré enviando cosas. Muy amables. Sí, terminamos la grabación. Un gusto, colegas, también cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.